Tengo una pregunta para ti y quiero que seas honesto, porque nadie te está mirando, solo tú y tu conciencia. ¿Cuántos libros completos, de principio a fin, has leído en los últimos 6 meses? Y no me refiero a mangas, no me refiero a manuales de cómo escribir, no me refiero a hilos de Twitter, me refiero a novelas, a prosa, a tu competencia. Si la respuesta es cero, o uno, o dos, o es que no tengo tiempo, tengo una mala noticia. Y sé que te va a molestar lo que te voy a decir. Pero no eres escritor, eres un estafador. Bienvenidos a Escritura sin Piedad. Este canal en el que, como siempre sabéis, hablamos de todo temas de escritura. Y es que hoy quiero que tengamos una conversación más incómoda que hemos tenido en mucho tiempo. Hoy quiero que hablemos de la epidemia de la hipocresía que está matando a la literatura moderna. Hablo de esa plaga de los escritores, que quieren publicar, que quieren fama, que quieren dinero, que quieren lectores, pero que muchas veces no se tiene la decencia de leer a otros autores. Hablo de la generación Netflix. Y ojo, me encanta Netflix. Todos los días lo veo. Pero hay cierta gente que cree que, porque ha visto Breaking Bad y Juego de Tronos, la serie obviamente, cree que ya sabe cómo contar una historia. Te voy a decir por qué creo que esto es una estafa. Imagina que un chef quiere abrir un restaurante de lujo. Y tú vas y te pides 100 euros por el menú de degustación, ¿vale? Pero tú te preguntas, oye, ¿tú sueles comer en otros restaurantes para ver qué se está haciendo, para educar tu paladar? Y él te responde, no, a mí no me gusta comer, ni siquiera pruebo lo que como. Eso me aburre, yo solamente cocino. ¿Tú comerías ahí? Soy sincero. Jamás, ¿verdad? Pensarías que ese tío es un arrogante, que su comida va a saber a plástico, que seguramente no. ¿No? Pues eso es exactamente lo que haces tú cuando pides a un lector que invierta 10 horas, 20 horas de su vida en leerte mientras tú te niegas a invertir tu propio tiempo en leer. En este vídeo, por lo tanto, quiero que desmontemos la mentira de que el cine inspira igual que los libros. Quiero que veamos a ver por qué tu vocabulario es pobre, si no haces eso, y te voy a enseñar por qué, si no lees, estás condenado a un bloqueo eterno. Si te ofende lo que te digo, tienes dos opciones. Cierras el vídeo y sigues en la burbuja, o puedes quedarte, aguantar el golpe, el chaparrón y empezar a respetar el oficio. Pues bien, quiero que empecemos por la raíz del problema, que es la arrogancia. Y por cierto, la respuesta a esa misma pregunta, la respuesta que yo diría en los últimos 6 meses, he leído unos 17 libros. Muchos escritores noveles, especialmente los que vienen de plataformas como Wattpad o el Freedom ese de Internet, creen que la escritura es un acto de emisión pura. Creen que son genios naturales, creen que tienen tanta imaginación que no necesitan contaminarse con las ideas de otros. Es que, esto es totalmente real, he leído eso, dice, es que yo no leo para no copiarme. Por favor, no lees porque es un vago. Ya está. Es decir, no lees porque crees, porque leer es un acto activo que requiere un esfuerzo cerebral y ver una serie es un acto pasivo que te permite desconcentrar el cerebro. No te lees un libro, pero bien que te inflas y te echas 8 temporadas de la serie. ¿Para qué sí? Seamos totalmente sinceros, ¿vale? Y ya me conocéis, es decir, yo estos vídeos los hago totalmente con algo de beber, lo hago directo, sin cortes, yo digo lo que me sale. Tengo aquí un guión, pero yo digo lo que me sale. Y yo soy totalmente sincero con vosotros. La escritura no nace del vacío. Nada nace del vacío. Es física pura, ¿vale? La escritura es un diálogo. Es un diálogo, es una conversación que lleva ocurriendo durante miles de años entre autores vivos y muertos. Si tú entras en esa habitación y te pones a gritar tus historias sin haber escuchado lo que antes se estaba hablando, ¿qué pasa? Pues que si tú haces una fiesta, ¿qué pasa? Pues eres el borracho de la fiesta, ¿verdad? Eres ese turista molesto que entra a quejarse de ruido. Por tanto, quiero que te quedes con la siguiente idea inicial. Para escribir bien necesitas humildad. Y la humildad de reconocer que hay gente que lo hace mejor que tú. Mejor que tú, mejor que yo, mejor que Stephen King. Me da igual.
La humildad de sentarse a estudiar cómo García Márquez, por ejemplo, utiliza los adjetivos, como el propio Stephen King maneja el ritmo, como cualquier otro autor, me da igual. Algo que sin esa humildad solamente eres un ego con un teclado o con una pluma. Pues bien, quiero que nos pongamos un poquito técnico porque es lo que se hasta algunos. Es decir, oye, vamos a ver, pero vale, pero ver The Wire o ver Los Soprano es como construir narrativa de alto nivel, aprendo sobre arcos de personajes, sobre giro de guión. Sí, tienes razón. El cine y la televisión son narrativa, nadie lo puede negar. Pero la literatura no es solamente narrativa, la literatura es lenguaje. ¿Mm? Y es que aquí está la trampa mortal. Cuando ves una película, la información te llega a través de imágenes y de sonido. ¿Vale? Tu cerebro procesa colores, procesa luces, procesa encuadres, procesa música. Sin embargo, cuando lees un libro, la información te llega a través de símbolos abstractos, que son las letras. Y tu cerebro, ¿qué tiene que hacer con ello? Lo tiene que decodificar para alucinar una realidad. ¿Mm? El cine, por lo tanto, es un medio pasivo sensorial. La literatura es un medio activo intelectual. Si tú solamente consumes cine, tu cerebro aprende el lenguaje visual, ¿vale? Que no está mal. Pero aprende a pensar en planos, en cortes, en música de fondo. Pero cuando te sientas a escribir, sorpresa, no hay una cámara, no hay actores, no tienes a Hans Zimmer ahí componiéndote la banda sonora. Solamente tienes palabras. Y si no has leído, no tienes ni idea de cómo utilizar las palabras para sustituir a la cámara. ¿Ves por dónde voy? Por eso, tus escenas de acción muchas veces son confusas. Por eso tus diálogos son falsos, porque están intentando describir una película que tienes en la cabeza en lugar de escribir una novela. Así que quiero que os lea, os quiero leer un ejemplo de algo que yo llamo el síndrome de Netflix. Una cosa que me encuentro en el 90% de los manuscritos de autores que no leen. Me invento el nombre del personaje, ¿vale? Juan, Juan entró en la habitación, miró a la derecha, vio una mesa, se acercó a la mesa, cogió la pistola, suspiró, se dio la vuelta y salió. ¿Qué es esto? Eso no es literatura. Eso es una lista de instrucciones para un actor. Es una acotación de guión, es puramente visual. Hizo esto, miró aquello, movió y se... Nada, nada. Un lector de novelas se muere de aburrimiento con esto. ¿Miento? No, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque en la novela no va a haber a un muñeco moverse por una habitación. La novela va de una interioridad. En el cine, si Juan está triste, ¿vale? El actor pone cara de triste y suena un violín. En la novela no tienes al actor, no tienes al violín. ¿Mm? Tienes que utilizar metáforas, tienes que utilizar el flujo de la conciencia, tienes que utilizar la sintaxis para poder generar tristeza. Si no lees, no sabes cómo se hace esto. No sabes cómo un autor como Murakami crea una atmósfera de soledad solamente describiendo cómo se cuecen unos espaguetis. Real. Tú sabes decir, Juan estaba solo y cocinó espaguetis. ¿Ves la diferencia? Uno es arte y otro es un informe policial. Y esto nos lleva al problema más grave de esta generación visual, que es que vuestros libros son sordos, mudos y ansoméricos, perdón. Eso significa que no tienen olfato. El cine es audiovisual. Estamos de acuerdo, ¿no? Vista y oído. Pero la literatura, como digo, tiene el superpoder de activar los 5 sentidos. Más un sentido interno, si lo podemos llamar así, que es el pensamiento. Cuando lees a Patrick Suskind en El perfume, hueles el pescado podrido de París. Cuando lees a George Martin, saboreas la grasa del capón asado, ¿no? Pero el escritor que solamente ve series, solamente describe lo que ve. Sus libros son visuales, pero no huelen a nada. No saben a nada, no tienen textura. Son libros, claro, son libros en 2 dimensiones. Pues bien, ¿por qué digo esto? Pues porque tu cerebro es una base de datos. Permíteme que me explique. Tu cerebro funciona por imitación.
biología pura y dura, ¿vale? Si llenas tu base de datos cerebral con imágenes de Netflix, cuando escribas tu cerebro buscará referencias visuales. Si llenas tu base de datos con las descripciones sensoriales de Tolkien, de Zafón, de Almudena Grandes, cuando escribas tu cerebro tendrá herramientas para describir un olor, una textura o un sentimiento abstracto. Algo que no se puede ver. Y es que tú no puedes dar lo que no tienes. No puedes escribir con riqueza sensorial si vives en una dieta de pantallas planas. Por lo tanto, quiero que ahora pasemos y demos un pasito más y hablemos de dinero y de respeto. Porque sí, vamos a ver, no leer no solamente es un problema técnico, es una falta de respeto hacia tu cliente. Y vamos a ver por qué te mereces fracasar si sigues así. Pues bien, ¿cómo digo esto? Intentemos hablar de negocios, ¿de acuerdo? Al final del día, todos queréis publicar, ¿verdad? Todos queréis que una editorial los pague, queréis que los lectores compren vuestro libro en Amazon y que esté cuando vayáis al campo, que esté en la vitrina esta de los más vendidos. Bien, imagina que eres un fabricante de coches, que vas a una feria del automóvil, te subes a ese escenario y dices, comprad mi coche que es el mejor. Pero por cierto, yo odio los coches. No, yo nunca conduzco, no me interesa lo que hace Ford o Toyota, yo voy andando a todas partes porque conducir me aburre. ¿Alguien en su sano juicio compraría un coche de ese tipo? No, ¿verdad? Porque si tú no amas el producto que vendes, ¿cómo voy a creer que has puesto cariño en fabricarlo? ¿Ves a dónde quiero llegar? Si tú quieres ser escritor, tu industria es la literatura. Tus competidores son otros autores, tu mercado son tus lectores o los lectores. Si tú como escritor no lees, estás admitiendo públicamente que tu propio producto te parece aburrido. Estás diciendo, leer libros son un rollo, prefiero ver Netflix, pero tú, idiota, escúchame, ven aquí, idiota, dame 20 pavos, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque es para mi libro. Lee mi libro, cómpramelo, ya está, pero a mí no me digas de que yo vaya a leerlo. A lo mejor ni siquiera lo he leído. He pagado a un editor y un revisor para que lo lea por mí. Es de una hipocresía insultante. Es una falta de respeto al medio y a los otros autores. Si, por tanto, la lectura no es suficientemente entretenida para ti, entonces, ¿por qué debería serlo para tu lector? El karma existe en el mercado editorial. Si tú no lees a nadie, nadie te leerá a ti. ¿Y sabes qué te digo? Que te lo mereces. Pues bien, yo esta discusión, como os podéis imaginar, la he tenido 1000 veces. Pero 1000 veces. Y muchos decían, ya, pero es que claro, es que cuesta un dineral. Y digo, ya, pero tienes esto. Libro electrónico, ¿no? Todos tenemos un libro electrónico. A mí no me gusta tanto como un libro de papel, soy sincero. Pero si te das cuenta, hay muchísimas excusas que se pueden hacer. ¿Cuál es la excusa reina? Hay una excusa que es la madre de todas las mentiras. Es que no tengo tiempo. Es que trabajo, estudio, tengo hijos, voy al gimnasio, tengo... Hemos visto esto en otro vídeo, si te acuerdas. Pero bueno, vale. Te creo. Tienes una vida ocupada. Todo lo tenemos. Pero vamos a hacer un experimento, ¿vale? Saca tu móvil y de ahora mismo dice, ve a ajustes y ve a tiempo de uso. O también se llama, como se llama, bienestar digital, ¿no? Y ve y mira las estadísticas de esta semana. ¿Cuántas horas hay? En Instagram, en TikTok, en YouTube, en Netflix. ¿Cuántas? Pongamos una media de 2 horas de Instagram, 1 hora de TikTok antes de dormir o más, 3 episodios de esa serie, un domingo por la tarde. Ahí tienes tu tiempo de lectura. No es que no tengas tiempo, como ya he dicho en otro vídeo, es que no es tu prioridad. Es que prefieres el dopaje fácil del scroll infinito antes que el esfuerzo intelectual de leer a Dostoyevsky o a Brandon Sanderson. Stephen King, que ha escrito más libros que años tienes tú, lo dijo mejor que nadie. Dice, si no tienes tiempo para leer, no tienes tiempo ni herramientas para escribir. Así de simple. No es que me lo invente yo. Que yo, al fin y al cabo, es decir, entendedme, yo tengo 40 años, llevo escribiendo más de 25 años, llevo escritos 14 libros, pero en el mercado yo no soy nadie, ¿vale? Solamente soy un escritor más. Yo comparto esto pues, con vosotros
para poder compartir lo que yo pienso, lo que yo sé y lo que yo siento. Si no me crees a mí, crea a Stephen King, que un poquito más importante que yo sí que es. Por tanto, leer no es algo que haces si te sobra tiempo. Para un escritor, leer es trabajo. Es parte de tu jornada laboral. Si escribes 1 hora al día, entonces deberías leer en 1 hora al día. ¿Mm? Es como si fuese ese yin y yang, ¿no? Es inhalar y exhalar. Si solamente exhalas, que es escribir, y nunca inhalas, te mueres, ¿no? Te quedas sin aire. Pues bien, dejamos a un lado por un momento la ética y volvamos a la mecánica pura, ¿de acuerdo? Y hablemos de obviedades. ¿De qué están hechos los libros? De palabras, ¿no? Las palabras son tus ladrillos, son tu única herramienta como escritor. Si ves series, aprendes tramas, pero no aprendes palabras. Nadie aprende palabras nuevas viendo La Casa de Papel. ¿Por qué? Porque el diálogo en cine es funcional y es rápido. Genera esa inmediatez. ¿Mm? Así que la única forma de ampliar tu vocabulario es de descubrir nuevas estructuras gramaticales, de aprender a usar ese subjuntivo con una elegancia, es leyendo prosa compleja. Si no lees, tu vocabulario se atrofia, se encoge, y cuando te sientas a escribir, intentas describir una puesta de sol increíble, pero solo tienes las palabras de un niño de 12 años. Dices, el sol era bonito y rojo, mientras que un lector voraz diría algo como, ¿qué decirte? El horizonte sangraba de una luz carmesí que tenía las nubes de violencia. Igualito, ¿que sí? Uno tiene ladrillos de barro y el otro tiene mármol. El talento no basta. Necesitas materiales de construcción y esos materiales solamente se venden en la librería. ¿Mm? Así que, para continuar con esto, quiero que demos un paso más y que me permitas que te deje de regañar y que veamos a ver cómo solucionarlo. ¿De acuerdo? Porque sé que muchos queréis leer, pero vuestro cerebro está frito por culpa de TikTok, de las redes, y os cuesta concentraros, lo entiendo. Y entendedme, toda esta bronca que os he echado es simplemente para que bajemos al suelo, dejemos de estar con la cabeza en las nubes, ¿vale? Quiero, que, quiero enseñaros cómo rehabilitar vuestro cerebro para volver a leer libros tochos sin aburriros. ¿Mm? ¿Suena bien? Pues vamos a ello. Vale. Bueno, no. He sido duro, he sido muy duro con vosotros. Os llamo estafadores, os llamo vagos, os llamo hipócritas. Pero ahora, como digo, permitidme que sea comprensivo, porque sé lo que os pasa. Y lo entiendo. Sé por qué no leéis. No es porque no os gusten los libros, es porque vuestro cerebro está roto. O mejor dicho, vuestro cerebro está frito por la dopamina barata. Llevamos años entrenando a nuestro cerebro para que solamente preste atención durante 15 segundos. TikTok, los shorts, los reels. Todo esto nos han enseñado a que si algo no nos explota en la cara en el segundo número 1, debemos deslizar. Y tenemos aquí un músculo aquí en el pulgar de cojones. La lectura es lo opuesto a ello. La lectura es lenta, es silenciosa, es profunda, requiere paciencia, requiere esfuerzo. Y es que cuando un adicto a TikTok intenta leer El Señor de los Anillos, el Silmarillion, por ejemplo, su cerebro entra en un síndrome de abstinencia y en un colapso tremendo. Grita y dice, esto es muy lento, dame estímulos, dame luces, y por eso lo dejas en la página 10. No es aburrimiento, es ansiedad. Si tú quieres ser un escritor, tienes que rehabilitarte. Tienes que volver a enseñar a tu cerebro a aburrirse, tienes que superar esa fricción inicial. Esos primeros 20 minutos de lectura siempre van a ser dolorosos. Y más aún si no estás acostumbrado. Tu cerebro va a querer coger el móvil. Pero si aguantas, si cruzas ese umbral, entras en un estado de flujo. Y ahí es donde ocurre la magia. Y es que tienes que tratar a la lectura como ir al gimnasio. Al principio duele, ¿no? Pero es la única forma de sacar músculo. Así que quiero que ahora intentemos explicar un poquito todo esto, ¿vale? Y es que hay una diferencia fundamental entre cómo lee un lector y cómo lee un escritor. Un lector lee por placer. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Se deja llevar, quiere saber qué pasa después. Tú, como escritor,
o si quieres ser escritor, tú no te puedes permitir ese lujo. Tú tienes que leer como un mecánico, o mejor aún, como un ladrón. Hay una diferencia entre lectura activa y lectura pasiva. Cuando tú lees, no estás buscando entretenimiento, estás buscando trucos. Tienes que leer con una visión de rayos X. No mires solamente la historia, mira los andamios que hay por detrás. Por ejemplo, cuando un capítulo te enganche, para. No sigas leyendo. Vuelve atrás y pregúntate, ¿cómo lo ha hecho? ¿Qué frase ha usado para crear ese suspense? Analízalo. Cuando un personaje te caiga mal, analízalo. También dice qué adjetivos ha usado, qué ha hecho para que yo odie a ese tipo. ¿Mm? Y luego, ¿por qué no? Subraya. Escribe, sí, escribe en el libro. Anota los márgenes, destripa el libro. Copia frases enteras en un cuaderno para ver cómo saben de tu propia mano. Eso es leer como profesional. Si lees una novela y al terminarla no has aprendido al menos 3 trucos nuevos de una técnica narrativa, a lo mejor has perdido el tiempo. Así que mi recomendación en ese aspecto es que si eres un escritor, no consumas un libro, estúdialo. Pues bien, para terminar esta parte técnica, quiero daros una regla para organizar vuestra agenda, porque sé que el equilibrio es difícil. Y os presento una regla del 50%, ¿vale? Imagínate que tienes 2 horas al día para dedicar en tu vida, ¿vale? En tu sueño de ser escritor. Te das cuenta en otro vídeo largo, estuvimos hablando del tiempo y demás, y que el tiempo existe, como te he demostrado hace 3 minutos. Si tienes 2 horas al día, no dediques 2 horas al día a escribir. Dedica 1 hora a escribir, output, y una hora a leer, input. 50-50. Muchos pensaréis, vale, pero joder, Alex, es que entonces ahí escribiré más lento. Tardaré el doble en acabar mi novela. Sí, tardarás el doble. Pero tu novela será 10 veces mejor. Pongo la mano en el fuego. Si escribes 2 horas sin leer, estarás vaciando un pozo que no se está rellenando. Y al final escribirás basura repetitiva. Lo sé. Si lees 1 hora antes de escribir, tu cerebro estará fresco de palabras nuevas, lleno de ritmo, lleno de ideas. Y cuando sientas escribir después de haber leído a un genio, una parte de su genialidad se te pega en los dedos. Es contagioso. Así que mi recomendación es, haz la prueba. Lee, no 1 hora, 30 minutos de vuestro autor favorito justo antes de escribir esa escena que tienes que escribir. Y verás como la prosa que quieres escribir cambia instantáneamente. Es como afinar un instrumento antes de un concierto. Así que, para poder ir terminando con esto, quiero que hablemos del legado. Porque al final leer es la única forma de no morir siendo un mediocre. Quiero hablar de la inmortalidad. Escribir es la única forma de la magia real que tenemos. Por desgracia. Es la capacidad de hablar con gente que aún no ha nacido. Pero leer es la capacidad de escuchar a los muertos. Aunque nunca lo había pensado así. Cuando abres un libro de Dostoyevsky, de Jane Austen, de Cervantes, estás rompiendo el tiempo. Estás permitiendo que una mente brillante que murió hace siglos te susurre sus secretos al oído. La literatura, por lo tanto, es una gran conversación que lleva ocurriendo durante miles de años y es una mesa infinita donde se sientan los gigantes. Si tú quieres sentarte en esa mesa, si quieres ser escritor, tienes que escuchar primero. Si entras en una habitación gritando tus historias sin haber escuchado a los maestros, eres un maleducado y nadie te va a prestar atención. Así que no leemos solo para aprender técnica, leemos para no estar solos. Leemos para entender qué significa ser humano. Y si tú renuncias a eso, si prefieres una gratificación instantánea de una pantalla, te estás perdiendo la parte más bonita de este oficio y te estás condenando a la mediocridad. Hay una frase informática que dice garbage in, garbage out. Básicamente, si entra basura, sale basura. ¿Mm? Si tu dieta cultural es basura rápida,
tu producción literaria será basura rápida. Es algo inolvidable, ¿verdad? Será un libro que la gente leerá y olvidará en 2 días, igual que olvidan un TikTok. ¿Es esto lo que quieres? ¿Quieres ser un creador de contenido o quieres ser un autor? ¿Mm? Porque te aseguro que los likes desaparecen. Un libro no. Un autor aspira a escribir algo que dure. Y para escribir algo eterno, tienes que haber tocado lo eterno, tienes que haber leído a los que han sobrevivido al tiempo. Recomendación, pues, es que no seas un estafador. No pretendas vender lo que no estás dispuesto a comprar. Tienes ese respeto suficiente por ti mismo y por tu futuro lector como para formarte. Apaga la televisión, cierra Netflix, vete a una librería, compra un libro que te desafíe, un libro difícil, un libro denso y lucha con él. Créeme, me lo agradecerás. Yo lo que... De libros, ¿cuántos libros puedo tener? Cientos. Tanto digitales como físicos. Y quizás de las mejores conversaciones que he tenido ha sido directamente con un libro. Créeme que merece muchísimo la pena. En fin, sé que el vídeo de hoy ha sido duro. Sé que a muchos de vosotros que me estáis escuchando y viendo, os habrá dolido porque os habéis sentido identificados. A mí también me pasó, yo también me tuve mi época de creer que el cine bastaba y que todo eso bastaba. Y, y algunos textos de esa época son horribles. Pero por suerte mi época esa duró meses. Pero entendedme, y con todo el cariño, no os lo digo para hundiros. En serio, os lo digo para despertaros. Quiero que seáis los mejores escritores posibles. Y no podéis serlo solo con un mando a distancia en la mano. Así que vamos a hacer un pacto de honestidad en los comentarios. ¿De acuerdo? Quiero que me respondas a esto sin mentir. O si no sé qué quieres esos comentarios, escríbelo en un papel y póntelo en la pared. Quiero que me digas cuál es el último libro de narrativa, novela o cuento que has terminado completo y cuándo fue. Si hace más de un mes, tenemos un problema. Si hace más de 6 meses, corre echando hostias a leer ahora mismo. Me gustaría leer vuestras confesiones. Y prometo no juzgar demasiado. Pero si no quieres decirlo, al menos quédate tú con la copla y aprende de esta situación. Si este vídeo puede estar servido de una bofetada necesaria, suscríbete al canal. Aquí no te damos palmaditas en la espalda, como siempre digo, te damos la verdad para que mejores. Dale like si vas a leer hoy. Y recuerda, esto es Escritora sin Piedad. Soy Alejandro González. Escribe con sangre, pero antes lee con hambre. Nos vemos muy muy pronto en la próxima página. Chao, chao.